y el deseo profundo que en nuestro corazón, que en nuestras vidas estemos unidos a pesar de la distancia, a pesar de las fronteras geográficas, estar unidos. Y es un tiempo muy, muy especial. Muchísimas gracias también por la bienvenida que nos dio Alicia, Paola y Carolina. Muchas gracias. Lástima que don Libardo, el esposo de Alicia, que en este momento reside en los Estados Unidos, no logró conectarse. La idea es que estuvieran ellos como familia, pero bueno, fue muy especial lo que nos compartieron. También gracias al Ministerio de Alabanza por las canciones, por la preparación, por el esfuerzo. Gracias, Gonzalo, también por la reflexión acerca de la ofrenda. Y a propósito de la unidad, a veces la unidad no necesariamente trae cosas buenas. Unidad como tal, hablando de estar juntos. Y ahora me voy a referir a ejemplos que no necesariamente son buenos, pero que son recientes y vale la pena traer a colación. En esta semana en nuestro país, y en especial Bogotá, aunque otras capitales también de la ciudad, estuvieron viviendo manifestaciones. Se unieron personas, se unieron masas para protestar. Y algunas de estas protestas, no todas, derivaron en situaciones lamentables. Y ahí es donde nos ponemos a pensar, un propósito, una idea puede congregar, unir, pero no necesariamente para cosas buenas. Algo similar, tal vez se tocó hace 8 días en la predicación, acerca de que habían cosas que en sí podían ser buenas, pero desde otro ángulo o con otra perspectiva o en otra situación podrían llegar a ser malas. Cosas buenas que también pueden ser malas incluso al tiempo. Entonces, claro, es un momento y me pareció muy propicio el tema del ayuno, de la oración para estar unidos, espiritualmente hablando, unidos a nuestro Dios, unidos en un mismo propósito de ser luz en este mundo, porque hay mucha oscuridad, porque hay muchas fuerzas malignas dentro de este mundo de tinieblas que dominan y desafortunadamente pueden hacer mucho daño. Pero hablando acerca de cosas que nos pueden llegar a unir, hay algo que también congrega a multitudes, que también puede llegar a unirnos, y son los eventos deportivos. Como ustedes sabrán, y si ven las noticias o siguen el tema deportivo, actualmente se está desarrollando el Tour de Francia. A pesar de las dificultades que se han tenido que vivir por la pandemia, finalmente decidieron que la más grande de las vueltas deportivas ciclísticas se iba a desarrollar en este mes, iniciando a inicios del mes de agosto. Y día a día en Colombia está creciendo el interés por esta competencia, seguramente impulsado por el gran desempeño que vemos en grandes deportistas, en grandes compatriotas nuestros. Teniendo en cuenta que Egan Bernal, defensor del título del Tour de Francia, hasta hoy venía muy bien posicionado. Y sabemos que hoy perdió bastante tiempo desafortunadamente. Nairo Quintana, 3 veces podio en el Tour de Francia, 2 veces de ellas siendo subcampeón, siendo campeón del Giro de Italia, siendo el campeón de la Vuelta a España. Es uno de los más grandes representantes de este deporte a nivel nacional y tal vez el que en la era moderna ha despertado más interés y más pasión en medio de nuestro país. También actualmente en el Tour de Francia tenemos a Rigoberto Urán, que fue subcampeón del Tour de Francia 2017 y ha sido 2 veces podio del Giro de Italia. También tenemos a Superman López o a Miguel Ángel López, que se estrena en esta grande del ciclismo y que ya tiene en su palmarés 2 podios, Giro de Italia, Vuelta a España. Y no dejemos de mencionar a Daniel Felipe Martínez, ganador de la etapa del viernes y campeón del Criterium Dauphiné de este año. Con esa constelación de ciclistas, muchos compatriotas, muchas personas en nuestro país han llegado a tener mucho más interés. Por supuesto, esta exposición no se va a basar en análisis deportivos o ciclísticos,
y pues no es mi intención que sientan de esta manera la introducción a esta predicación. Es más bien porque quiero usar esto de plataforma para hablar acerca de la palabra de Dios y de la vida del cristiano. Para los amantes del ciclismo, los datos que yo acabo de compartir pueden llegar a ser datos muy significativos, animantes, datos apasionantes. Y tal vez se me note a mí en la forma en que lo expreso, porque es una de mis grandes pasiones, el ciclismo. Pero para quienes no les gusta el ciclismo, de pronto no tienen mucho conocimiento o incluso no lo han practicado de manera competitiva, estos datos puede que no implique mucho, puede que sean datos que pasen desapercibidos o que no impresionen. Y en este punto, de personas que de pronto ignoran qué significa el ciclismo, que de pronto no les gusta, pero que a veces tienden a opinar sin conocer muy bien qué es el mundo ciclístico, hay un grupo de personas cuya actitud me parece cuestionable, cuya actitud en lo personal me molesta, me desagrada. ¿Y a qué voy con esto? Hay personas que poco saben del ciclismo, que poco saben de la vida del ciclista como tal, pero que ven los encabezados de las noticias, ven las redes sociales y ven que cierto ciclista X del día, perdió tiempo o no logró lo que la multitud esperaba. Podría ser lo que le estaba ocurriendo o lo que le ocurrió hoy a Egan Bernal, el campeón defensor del Tour de Francia. Y este tipo de personas que de pronto desconocen, que ignoran del ciclismo, que no entienden qué se requiere para ser un ciclista, después de ver los encabezados, después de ver las noticias, después de que les llega la información, a veces tienen expresiones como esta, como, ah, ese tipo hoy no hizo nada. O no fue capaz, hoy no fue capaz de ganar, hoy se dejó meter tiempo. Y créanme, esas expresiones no solo son cuestionables, son muy tristes. Son muy tristes. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no solo a mí me indignan, me duelen, porque entiendo el sacrificio del ciclista. Y en unos momentos hablaré de por qué. Sino porque hay personas que se toman esa misma postura, tienen esa misma actitud para criticar al cristiano, para desaprobar al seguidor de Cristo. Muchas veces personas que no saben del cristianismo, no saben lo que implica ser un cristiano, no entienden cómo es que vive un cristiano, cómo es que se apasiona por imitar a Cristo, cómo es que está luchando por ser espiritual, tienen expresiones como, ¿no va a hacer nada? ¿No es que usted es un cristiano? ¿No es que usted es una cristiana? ¿No va a hacer nada? O, ¿no fue capaz? ¿No es capaz? ¿No es que ahora es muy espiritual? Y eso, como les mencionaba, tanto en el ámbito deportivo, que no tiene trascendencia eterna, como en el ámbito espiritual, que sí la tiene, son cosas que me duelen y que la verdad me indignan. Pero son una realidad y le pasó a Cristo mismo. El apóstol Pablo comparó la vida cristiana con la vida disciplinada y entregada que debe tener un deportista. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 24. La voy a leer de la nueva versión internacional. Primera a los Corintios 9, versículo 24, tal vez una de mis escrituras, porción de las escrituras favorita. Dice el apóstol a los Corintios: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan.
Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, refiriéndose a los cristianos, en cambio, por uno que dura para siempre, la vida eterna. Versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Les voy a hablar un poco de lo que significa ser ciclista, ya que en mi ámbito profesional como nutricionista de rendimiento deportivo, no solo veo deportistas de rendimiento, veo ciclistas, los dirijo en la parte nutricional, sino que yo mismo practico este deporte a nivel aficionado, a nivel amateur, pero compito en él. No solo por esto, mi padre fue ciclista amateur también. Lo practicó e incluso murió en la práctica deportiva en una competencia de nivel internacional, máster, pero murió en un accidente. No solo esto, está en mis genes. Mi padre era primo segundo de Ramón Hoyos Vallejo, campeón de 5 vueltas a Colombia. Es un tema que, como les digo, me apasiona y que me encanta esta escritura porque conecta la parte deportiva con la parte espiritual. Y usaré este ejemplo, lo que implica ser ciclista, para hacer un comparativo con la vida cristiana. Por supuesto, espero que sea de mucho ánimo y que cada uno saque sus conclusiones y decisiones. Todo orientado a agradar a nuestro Dios. Bueno, hablábamos en el tiempo con fraternidad, la pregunta inicial era, ¿qué crees que debe tener el ciclista que gane el Tour de Francia? ¿Cuáles deben ser sus características? ¿Cómo debe ser este atleta, este ciclista? ¿Qué implica ser el campeón del Tour de Francia? Pues les comento, y se mencionó en el tiempo de confraternidad que fue muy animante y que varios dijeron, no, de lo poco que sé del ciclismo, y mencionaron cosas muy técnicas que me impresionaron. Lo primero que quiero mencionar es el entrenamiento. Los ciclistas son los deportistas que más horas de entrenamiento o son unos de los que más horas de entrenamiento necesitan tener. En promedio de 4 a 6 horas diarias sobre la bicicleta. Un deportista de ciclismo, un ciclista profesional, entrena promedio entre 20,000 y 30,000 kilómetros al año. Bueno, si miramos esa jornada de entrenamiento, 6 horas de entrenamiento, eso equivaldría a una jornada laboral, incluyendo el tiempo en que el deportista se viste, ajusta la bicicleta, resuelve imprevistos, situaciones mecánicas dentro del entrenamiento. Y si miramos ese kilometraje, 20,000, 30,000 kilómetros de recorrido al año, es lo que muchos automóviles particulares no logran hacer en todo un año. Ellos hacen un recorrido más grande que lo que tú mismo haces sentado en tu automóvil al año. Es un nivel de entrenamiento muy exigente. Y si miramos el paralelo con la vida espiritual, las jornadas del cristiano suelen ser muy extensas. Cada día es un día de entrenamiento, ajustado, planificado por nuestro mismo Dios, que en este caso es nuestro entrenador para ayudar a la formación de Cristo, de su Hijo amado, en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros como cristianos, donde Dios ha puesto su espíritu. En todo momento debemos poner nuestra mente, nuestro corazón en Cristo mismo para afrontar cada cosa. Esto exige mucho de nosotros. Así que, como el ciclista, buena parte del tiempo pedalea sin parar durante esas extensas jornadas de entrenamiento. Asimismo,
El cristiano se centra en su pedaleo espiritual mirando a Cristo, basando su pensar, actuar, decir, sometido al señorío de Cristo mismo. Este es mi primer ejemplo. Volviendo al tema del ciclista. En la mayoría de periodos de entrenamiento del ciclista, este se entrena entre 26 a 28 días del mes. Quiere decir que máximo tendrá 4 días o a lo sumo 2 días de entrenamiento de los 30 o 31 días del mes. Entrenan no solo largas jornadas, sino prácticamente todos los días. ¿Y cómo es en la vida cristiana? Es igual. En la vida cristiana el entrenamiento es diario. Así como la formación de un campeón deportivo toma tanta constancia, la formación de un cristiano, la formación de Cristo en tu vida implica aceptar y sacar adelante cada sesión de entrenamiento. Tomándola, siendo constante, sin evadirla, sin evadir el entrenamiento, sin omitir las instrucciones del entrenamiento. Porque el entrenamiento tiene unas instrucciones. Así como el ciclista se le dice, haz tantos kilómetros, a tal velocidad, a tanta velocidad de pedaleo, a tantos vatios, hidrátate de X manera, come esto en estos momentos. Asimismo, el cristiano tiene unas instrucciones específicas para afrontar ese entrenamiento espiritual, para que día a día se vaya puliendo Cristo en su vida, en su carácter, para que su temperamento vaya menguando al temperamento dócil, manso, humilde de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Las instrucciones están allí. Dios ha sido claro en darlas. Pero a veces hay cristianos que toman el entrenamiento omitiendo las instrucciones de nuestro Dios. Asimismo, el resultado de este entrenamiento puede que no sea el mejor. Tercer punto de esta comparación entre la vida del ciclista y la vida cristiana. El entrenamiento del ciclista se debe cumplir llueva, truene o relampaguee, como reza el dicho. Nuestro ánimo cristiano no debe estar sometido al clima o a nuestras emociones. Me siento triste, me siento desanimado, me siento enojado. O está lloviendo, tengo mucho calor, está haciendo mucho frío. No son razones que nos deberían hacer sentir desánimo en nuestro entrenamiento espiritual, en esa formación de Cristo. Aunque soy consciente que pasa, y a veces en personas con mucha frecuencia, no debería ser así. Debemos ser cristianos todos los días. Debemos aceptar el entrenamiento de Dios todos los días. Debemos aceptar la voluntad de Dios todos los días. Debemos seguir las instrucciones de Dios todos los días. Así como el ciclista se viste y dice, wow, hoy está haciendo mucho sol, bueno, voy a tener que usar más hidratación, tener que cubrirme mejor, o está lloviendo, voy a tener que usar una chaquetilla contra el frío, contra la lluvia. Wow, hay situaciones difíciles, tendré que desviarme de mi camino, pero tiene que cumplir con su entrenamiento. Asimismo, cristiano, amigo mío, hermano en la fe, debemos aceptar el entrenamiento. Habrá días donde nos sintamos muy animados. Hay un buen clima, nos sentimos fuertes, descansados, pero habrá días que no. Habrá días de lluvia, días oscuros, días donde relampaguee, días donde no nos sintamos fuertes. Pero hay que seguir pedaleando espiritualmente en esta vida cristiana. No podemos, no debemos detenernos. Mi cuarto punto, volviendo al ejemplo de ese ciclista, el entrenamiento no solo implica montarse sobre una bicicleta, implica un trabajo de preparación física, fortalecimiento,
flexibilidad. El pedalear cristiano, como lo he venido hablando, y pues si me permiten usar esta expresión, supone el realizar nuestras actividades cotidianas con la mente de Cristo. El fortalecimiento, la flexibilidad espiritual se encuentran en la palabra de Dios y en la oración. Las palabras de vida eterna que están en la Biblia nos fortalecen. Mientras que la oración ceñida a la voluntad de Dios, esa oración conforme a la voluntad de Dios como no la enseñó Cristo, flexibiliza, le da nobleza a nuestro duro corazón. De esa manera, podremos pedalear sin detenernos, persistir hasta el final. Muchas veces, en el ciclista, el pedalear depende de su fuerza. Muchas veces en el cristiano el mantenernos físicamente depende de esa fuerza espiritual. Vivir como a Dios le agrada, persistir haciendo el bien, mantenernos en la carrera para llegar al cielo. Muchas veces depende de las condiciones espirituales del creyente. Un espíritu fuerte, un carácter noble, moldeado conforme a la voluntad de Dios. Grandes determinantes de un cristiano con alto rendimiento espiritual, nuevamente usando términos deportivos. Así que, hermano, amigo, que estás de pronto contemplando el hacerte cristiano, ahora te hablo a ti. La vida espiritual es de esforzarse. No es sencillamente de recibir las bondades de Dios sin hacer nada. No, no es así, no está plasmado de esta manera. Dios no lo ha dispuesto así. Tienes que fortalecerte espiritualmente. Tienes que ir a Dios para que haga de ti un corazón de carne y no de piedra, como el que seguramente muchos no creyentes lo tienen. Necesitamos ser flexibles y nobles ante la palabra de Dios. Y eso solo lo puede hacer Dios y lo ha dispuesto por medio de la formación espiritual, del entrenamiento espiritual. Ánimo, se puede, es difícil, requiere esfuerzo, pero muy bienvenido a ser de parte de esta familia de Dios. Si tu deseo es llegar al cielo, si tu deseo es terminar este tour hacia el cielo, bienvenido. Es más fácil hacerlo juntos, más fácil estando unidos. Así lo ha dispuesto nuestro Dios. Otro ejemplo, para seguir hablando de esta comparación. En el ciclista, para tener una maduración plena de su estado deportivo, de su estado atlético, hablando del ciclista, habrá que practicarlo a nivel competitivo, alrededor de 8 años, aunque hay excepciones, pero muchas veces para tener tu máximo potencial deportivo es sobre el 8º año de entrenamiento, suponiendo todo lo que acabo de describir anteriormente. Ahora te hablo a ti, joven creyente. Qué bueno que te hiciste cristiano. Bienvenido. La plena maduración y los logros espirituales vendrán, pero tal vez no tan rápido como tú quisieras. El entrenarte espiritualmente dará su fruto mientras persistas. Y recordemos la parábola de las semillas regadas en diferentes campos. 4. Ahí es donde vemos que hay personas que reciben el mensaje con alegría, pero al no tener raíz se desaniman y esto se seca. Hay que persistir para que se logre madurar y a su debido tiempo tener fruto. El ciclista sabe que tiene que entrenarse fuertemente todos los días con todo lo que supone ser un deportista de alto rendimiento para de pronto tener logros deportivos. Tal vez en lo espiritual debemos ser más pacientes y humildes, y ahora le hablo a todos. Muchas veces queremos logros ya, frutos ya. He estado orando por esto, he estado ayunando por esto,
y sigo igual, no veo los avances que quisiera. Persiste, persiste. No es tan fácil, pero Dios dentro de eso está formando a Cristo en ti. No por tu impaciencia, Dios deja de trabajar. Y un ejemplo más, la mayoría de ciclistas del pelotón, y bueno, para los que no conocen el término deportivo en el ciclismo del pelotón, el pelotón no es una pelota grande. El pelotón es el lote o la agrupación de ciclistas dentro de la competencia. El pelotón, la gran mayoría de ciclistas de ese lote no tienen aspiraciones reales de ganar la competencia. Están allí para cumplir funciones específicas de gregarios, personas que apoyan, ciclistas que apoyan a su líder para cumplir el objetivo del grupo. No creas que porque salen 200 ciclistas a una competencia, hablemos del Tour de Francia, todos tienen aspiraciones reales de ganar el Tour. La mayoría son conscientes de que no tienen la capacidad y que no están llamados ni están dirigidos para buscar ese logro, sino para apoyar a un bien grupal, a un objetivo del equipo. Y esto es algo muy interesante en el ciclismo, porque como lo hablábamos en el tiempo de confraternidad, aunque es un deporte individual, realmente es un deporte donde el equipo, el grupo es muy importante. En lo espiritual, en el cristianismo es igual. Más allá de lograr un reconocimiento o una ovación pública como cristianos, como hombres o mujeres espirituales, estamos llamados a servirnos los unos a los otros, siendo todos gregarios, ayudantes los unos de los otros, para que nos mantengamos firmes en la competencia para llegar al cielo. Esto no habla, el cristianismo no se trata de ti, se trata de Dios y de que lleguemos al cielo. Tú, pero todos los que puedas animar a llegar al cielo, todos los de tu equipo, todos los del lote. Y dentro de eso muchos tendremos funciones diferentes. Dar agua, traer alimento, espiritualmente hablando, comparándolo con lo deportivo, ayudando al que está débil, motivándolo. Tal vez alguien esperándonos porque el ascenso está muy fuerte, pero alguien se queda para esperarnos y darnos un ritmo constante que nos ayude a terminar esa dura montaña. Espiritualmente hablando es igual. Wow. Así que no es una casualidad en el ciclismo que alguien gane una gran vuelta. Tampoco en lo espiritual no es una casualidad que alguien logre el premio que no se marchita, la corona de gloria, la salvación, la vida eterna. No es por coincidencia, no es al azar. Créeme, hay que recorrer el camino. Hay que estar en este lote del tour que lleva al cielo. Hay que rodar, hay que pedalear espiritualmente hablando. Hace un año, el mundo se maravillaba con Egan Bernal, el campeón más joven del Tour de Francia de la época moderna. Se llevaban 110 años sin que alguien tan joven, 22 años, venciera a los mejores ciclistas del mundo e hiciera una exhibición de capacidad y astucia. Muchos que ignoran el tema del ciclismo decían, ¿de dónde salió este muchacho? Y otros, al verlo coronarse campeón hace un poco más de un año, opinaban, claro, es que como es tan flaco, es fácil ganar el Tour. Y rápidamente quiero traer a colación la famosa historia de David y Goliat. ¿Y por qué? Bueno, David era un hombre que no necesariamente tendría el perfil de ser el gran líder y el gran rey y el gran profeta, el líder espiritual que necesitaba el pueblo de Israel. Tal vez no. Y ustedes conocen la historia de cómo él era un pastor de ovejas de la tribu de Judá, de un clan pequeño, de una familia, donde él era el menor de 8 varones.
venció a Goliat, el gran gigante filisteo, y llegó a reinar sobre la tribu de Judá 7 años y sobre Israel, todo Israel 33. Llegó a ser rey durante 40 años. El pequeño David. Y allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, traigo este versículo a colación. Dice la Escritura: cuando David se fue a enfrentar con Goliat, le dijeron, pero si tú solo eres un muchacho, mientras que Goliat ha sido un guerrero toda su vida. Primera de Samuel 17, 34, contesta David: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Sabemos que Goliat medía casi 3 metros. Era un hombre enorme, poderoso, muscular, potente. Y se presenta a David. Y le dijeron, tú eres un muchacho, eres un pastor de ovejas. Bueno, David, siendo un pastor de ovejas, tuvo un extenso entrenamiento. Muchas horas, muchos días, cumpliendo esta función. Cumplía su labor independientemente de las condiciones adversas. El pastor de un rebaño no deja las ovejas solas porque empezó a llover, o porque hace mucho calor, o porque está solo y triste, o porque atacaron los animales como un oso o un león. No, él fue pastor independientemente de las situaciones, de la adversidad. Él recibió un entrenamiento para dirigir a todo un pueblo, para dirigir todo un redil, porque mucho tiempo de su labor de pastor la usó para componer salmos y alabar a Dios, fortaleciendo su devoción al Eterno, haciendo canciones, salmos, para fortalecer su espiritualidad, para generar más confianza en el Todopoderoso y que fuera en aumento. Él no sencillamente se sentó a ver las ovejas. Él usaba su arpa, componía canciones, reflexionaba en Dios. Tuvo mucho tiempo para hacer esto, tuvo mucho tiempo para pensar en Dios, y es por eso que puede contestar con tanta claridad. Ese filisteo incircunciso está retando al ejército del Dios viviente. Este servidor suyo, que fue librado de las garras del león y del oso, va a poder enfrentarse a él. Dios me va a dar la victoria. Él estaba convencido. Así como un ciclista tiene que estar convencido de que puede ganar, así David estaba convencido de que podía ganar. Aunque era solo un muchacho, dicen que era buen mozo y rozagante, tenía años de experiencia y entrenamiento como hábil guerrero. Estuvo librando batallas que tal vez nadie presenció. Tal vez nadie lo vio luchando contra leones ni contra osos. Tal vez nadie vio cuando estas fieras se llevaban una oveja y él se iba encima del animal, lo tomaba de la melena, lo golpeaba hasta que soltara la presa, y si lo atacaban, golpeaba al animal hasta matarlo. ¿Tú te imaginas enfrentándote a un león o un oso? ¿A golpes hasta matarlo? ¿Sería sencillamente un muchacho con buena suerte que tuvo la fortuna de atinarle una piedra a un Goliat, a un gigante de 3 metros de altura, y por eso lo venció? ¿Sería sencillamente suerte, casualidad, el azar de la vida? No, no. Su experiencia,
Su entrenamiento lo hizo un hábil guerrero. Tal vez en la vida espiritual pasa así contigo. Tal vez muchos no están viendo las luchas espirituales que tú estás teniendo. Tal vez las estás librando allá en tu interior. Tal vez es así en tu vida. Pero créeme que si eres persistente, si crece tu devoción, tu fortalecimiento espiritual, tu confianza en Dios, en el momento preciso se va a evidenciar tu enorme capacidad espiritual y Dios te va a usar. Tal vez para cosas muy grandes, tal vez para cosas que nadie vea o que solo una persona vea, pero tal vez cosas que signifiquen mucho y que sí tienen trascendencia eterna. Ganar un Tour de Francia no lleva al cielo al ganador. Llegar al final de esta carrera espiritual, sí tiene trascendencia eterna, sí nos lleva al cielo. También vemos que David venció a Goliat y Saúl le ofreció la mano de su hija. Saúl dijo, al que venza a ese gigante, su familia quedará libre de impuestos y le daré la mano de una de mis hijas. David venció al gigante. Y allí en 1 Samuel 18:18, Saúl le ofrece la mano de una de sus hijas. Y vemos la actitud de David. Dice el versículo 18 de 1 Samuel 18. David le respondió a Saúl, a quienes le llevaron ese mensaje. ¿Quién soy yo? Refiriéndose a sí mismo David. ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? David tenía la actitud de gregario. Él estaba pensando en ayudar al pueblo de Israel. Lo libró en ese momento del gigante Goliat. Obtuvo una gran victoria para todo el pueblo y para el rey Saúl. Él se vio como tal, como un ayudante, aunque era el héroe en ese momento. Él se vio más como un gregario. Al parecer no estaba en ese momento ambicionando la corona. No estaba pensando en hacerse rey necesariamente. Se veía su actitud de servicio. Aunque finalmente llegó a ser rey, se le ve la actitud de ayudar, de ser gregario, de entender su postura, sus capacidades y sus limitaciones. Así como muchos gregarios del ciclismo llegan a ser protagonistas, muchos cristianos pueden llegar a ser protagonistas en esta carrera al cielo, dependiendo del tipo de entrenamiento que asumieron. David fue entrenado y llegó a ser rey de Israel. En el entrenamiento que Dios está haciendo en tu vida, no sé qué quiera hacer Dios contigo, pero créeme que esto traerá cosas que de pronto ni te imaginas. Para concluir, la verdad, desde el punto de vista del Tour de Francia, no sé quién lo va a ganar. Aunque se pueden hacer proyecciones ya, con lo visto en esta etapa trascendental que tuvo hoy el Tour de Francia, hablando de esta situación actual que acaba de pasar hace unos cuantos minutos. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el que lo va a ganar es un gran ciclista, que hará gala de su gran desempeño deportivo, fruto de su esfuerzo, fruto de su disciplina, fruto de su duro trabajo y arduo entrenamiento. También sé y sabemos que David venció a Goliat con una sola piedra lanzada con una honda. Y podemos ver con claridad que esa victoria no fue una casualidad. Por supuesto, David estaba protegido y estaba Dios con él. Eso lo sabemos. Pero es claro que el enfrentamiento con Goliat muestra una clara exposición del gran desempeño físico y espiritual que tenía David, fruto de su esfuerzo, fruto de su disciplina,
fruto de su duro trabajo de pastor, duro de su ardua labor. Y también sé, tú que me escuchas, ahora qué piensas del ciclista, ahora qué piensas del cristiano, de la vida cristiana. No sabemos finalmente, al terminar todo este tour que nos lleva al cielo, quiénes llegarán y quiénes no. No lo sabemos. Lo que sí sé es que quienes sean dignos, quienes seamos dignos de recibir la corona de gloria prometida por nuestro Dios, es quienes mostrarán en su momento el fruto de ese arduo entrenamiento. Yo sé que los cristianos, yo sé que tú, hombre o mujer de Dios espiritual, que te estás entrenando, que estás asumiendo lo que Dios dispone, confiando en que Él lo hace para formar a Cristo, que lo hace por tu bien, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Romanos 8:28, es para que en algún momento, en su debido momento, hagas tu gala de tu desempeño espiritual, resultado de tu esfuerzo espiritual, de tu disciplina y de la disciplina que Dios te ha impartido, porque Dios disciplina al que ama, dice, como un padre disciplina a su hijo. Harás gala de ese desempeño espiritual, fruto de ese duro trabajo, de esa ardua labor del cristiano. Yo veo mucha relación en la vida del deportista y en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos lo dejó claramente, tal cual como lo vimos en la escritura con la cual abrí esta exposición de la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, a quien te invitamos que estudies. Maravíllate por medio de las escrituras, conocer a nuestro Señor. Hazte discípulo de nuestro Señor Jesús. Créeme, que logres cosas deportivas, que logres cosas físicas, que logres cosas financieras, que logres cosas materiales en este mundo, chévere si Dios te lo permite. Pero esto tiene trascendencia eterna. Nuestro Señor Jesús es nuestro estándar. A Él debemos imitar. Debemos imitarlo en su forma de, si me permite mencionarlo, pedalear, de entrenarse, de asumir cada entrenamiento, de asumir este tour que lleva al cielo. Hazte discípulo de Él. Únete a nosotros. Únete a este lote de cristianos. Nos vamos a esforzar para que tú te mantengas firme. Nos vamos a esforzar para animar al que se siente débil en un día, para alimentar, para darle líquido al que se siente desalentado, deshidratado. Te garantizamos que vamos a hacer eso. Te lo garantizamos. Porque la unión que tenemos en Cristo nos hace, no solo del mismo equipo, nos hace hermanos. Nos hace de la misma sangre. Eso es diferente. Muy, muy diferente. Y en este momento vamos a tomar del pan y del vino, recordando a nuestro Señor Jesús, que dio su propia sangre, la más excelsa, la más entrenada, la de mayor poder, y la derramó en la cruz, haciendo caso omiso a la humillación, haciendo caso omiso a ese momento tan doloroso, para que tengamos hoy, tú y yo, que somos hijos de Dios, la salvación. ¿Y tú la quieres tener? Bienvenido, te enseñaremos, te instruiremos, nos entrenaremos juntos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar por el pan y el vino. Señor y Dios, gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias porque nos entrenas, Dios. Gracias porque sabes que esto no es fácil y que los entrenamientos a veces exigen mucho para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Porque no nos estás ocultando esto. No nos estás diciendo, esto es fácil, tranquilos.
yo voy a hacer todo y te voy a dar la salvación. El ejemplo de nuestro Señor Jesús nos muestra algo muy diferente. La vida de muchos de nuestros hermanos y nuestra propia vida muestra algo muy diferente. Pero sabemos que tenemos tu Espíritu Santo, quienes somos hijos tuyos, y te agradecemos por ello, porque eso es lo más importante. Lo mejor que podemos recibir en este mundo. Parte de ti, Dios, gracias por eso. Y gracias por nuestro Señor Jesús, sangre poderosa, que nos hace justos frente a ti. No por lo que hagamos, sino por el gran poder que trae esa sangre. Ahora vamos a tomar el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias por el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias porque ese cuerpo es el más excelso, el de mayor rendimiento espiritual. Y ahora está al acceso de cada uno de los hijos de nuestro Dios. Gracias por él. Gracias por poder tomar este pan y este vino con la confianza de que vamos para el cielo y que debemos seguir así e invitar a muchos más a que se mantengan. Gracias, Dios mío, y espero que lo que me has permitido exponer hoy sea para honra, gloria tuya, para que muchos, muchísimos, entren en la conciencia, Padre Santo, cada vez más de lo que exige ser hijo de Dios y un verdadero cristiano. En el nombre de nuestro Señor Jesús te oro y te agradezco por todo esto, Padre. Amén. Muchas gracias.